Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema Nos habla el apóstol Juan. Nos habla el apóstol Juan. Vamos a empezar una serie de programas discutiendo varias cartas del Nuevo Testamento y vamos a empezar con la segunda epístola del apóstol Juan. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a discutir estos temas tan interesantes. Aquí en la mesa del diálogo bíblico, me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. El hermano Jeremy Colón, que es miembro de nuestra congregación y estudiante de nuestro seminario. Saludos, Dios les bendiga. El hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y mi esposa, que hace tiempito no estaba con nosotros, mi bella esposa, la hermana Diana Bonilla. Dios le bendiga, hermanos. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para oír y discutir con el apóstol Juan en esta noche. Busca tu Biblia y buscamos segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Amén. Amén. En esta noche comenzamos unos programas sobre varias epístolas del Nuevo Testamento y queremos comenzar con Segunda de Juan, porque regularmente, ¿verdad?, se enfatiza mucho en Primera de Juan. Pero las dos cartas que vamos a discutir en los próximos programas, Segunda y Tercera de Juan, tiene grandes mensajes importantes para la Iglesia de Cristo, no solamente del siglo I, sino también de nuestro siglo. Porque la palabra de Dios es eterna y es eficaz siempre. En ese sentido, nosotros afirmamos que todo aquel que quiere escuchar a un apóstol no tiene que estar buscando los falsos apóstoles que nos rodean, sino abrir el Nuevo Testamento. Y ahí usted va a oír a los apóstoles. Y ahí usted va a entender el mensaje de Dios a través de la predicación de los apóstoles, que está enmarcada en lo que nosotros hemos llamado el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar con estos primeros 3 versículos. El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Lo interesante de esta introducción es la comparativa que podemos hacer con Primera de Juan, que el énfasis del apóstol Juan fue el amor. Pero aquí estamos viendo que el énfasis del apóstol Juan es la verdad. Y es interesante porque la epístola en sí no está identificada personalmente con el apóstol Juan, es la tradición y lo que se ha recibido fehacientemente de los padres de la iglesia, que esta epístola fue escrita por el apóstol Juan. Y así ha sido aceptado. Pero él envía un saludo como anciano, y el término anciano, presbítero, ¿verdad?, como autoridad de la iglesia, lo envía a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad
y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y ya en ese primera oración o primer versículo tenemos la primera interrogante: ¿quién es la señora elegida? Y ahí ha comenzado, o existe entre los estudiantes de las Escrituras, los exégetas de la Escritura, varias diferencias. Algunos creen que es una carta personal a una hermana en Cristo, la cual tiene unos hijos que sirven al Señor, y Juan le manda una carta personal como pastor y como apóstol a esa mujer. Pero otros, y yo personalmente me inclino, y me gustaría oír la opinión de los que están en la mesa, otros creen que hay que ver que en la segunda parte del siglo I, la iglesia era muy perseguida, y Juan fue testigo, no solamente testigo, sufrió las persecuciones. Y muchos creen que es básicamente un código en el cual Juan oculta a qué iglesia en sí está mandando la carta. Y si la carta es en algún momento interceptada por las autoridades romanas, pues que no sea una forma de llegar a donde está esa iglesia. Y por lo tanto Juan utiliza estos métodos para ocultar el destinatario y dónde está esa iglesia. ¿Qué ustedes creen sobre eso? Me parece que se ajusta muy bien a la realidad de lo que plantea la carta, y que da razones por la cual no menciona nombres, por así decir, ni se identifica él mismo por su propio nombre, con ese propósito y objetivo. Y también la interpretación de la otra alternativa que había dicho, de la carta personal a la señora. Si lees la carta entera, la doctrina de permanecer en Cristo es algo universal. Exacto. Es para la iglesia. Exacto. ¿Entiendes? Eso no solamente es para una familia, sino para todos el cuerpo de creyente, el cuerpo de Cristo. Sí, aparentemente Juan conoce muy bien esta iglesia. Si aceptamos la teoría que es una iglesia, y que más bien Juan está mandando una carta en códigos, ¿verdad? Uh-huh. Para que si es interceptada, pues esa iglesia sea protegida. Y conoce que es una iglesia que está muy fortalecida en la verdad. Para Juan, la verdad, esa verdad que se encarnó Amén. En la persona de Cristo, es vital para que la iglesia de Cristo lleve un caminar próspero en el sentido del avance del Evangelio. Hay una versión de William Barclay, en el sentido de que esa señora a la que algunos presumen que se le está escribiendo, que tiene unos hijos, en algunas partes de la misma epístola se sobreentiende que son demasiados hijos para una sola familia. Okay. Por lo tanto, se proyecta más como a una iglesia que a una familia particular. Muy bien. Y por lo tanto, Barclay fue un exégeta del griego, uno de los mejores del siglo XX, y no dudamos, ¿verdad?, que el acercamiento que le hace el texto, pues, uh-huh. Lo convence que más bien se está refiriendo a una iglesia. A una iglesia en particular. Y que Juan está mandando, pero el énfasis nuevamente, como él dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Porque es importante que entendamos que la iglesia de Cristo, si quiere ser iglesia de Cristo, tiene que tener un compromiso inquebrantable con la verdad. Amén. Y eso conlleva un carácter espiritual que solamente el Espíritu de Dios puede dar. Amén, eso es un punto vital, el carácter que debemos tener con la verdad, porque el impío no va a tener
ese tipo de características para la verdad de Dios porque rechaza a Dios, está en enemistad en contra de Dios. Y precisamente el detallito del primer verso dice a la señora elegida, la elección de Dios. Muy bien. Es lo que entonces hace la diferencia entre un impío y un creyente. Así mismo es. ¿Entendemos el punto? Claro que sí. En el segundo versículo dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y nuevamente el apóstol Juan levanta el estandarte de la verdad, que no solamente es una verdad que es una causa, sino que también es parte de la vida, permanece en nosotros, es parte de la vida del creyente, pero añade, y estará siempre con nosotros. Amén. Lo cual es muy importante, porque cuando Juan aplica ese concepto de permanencia, de eternidad, de perseverancia, para Juan la verdad que se está predicando es una universal y que no depende por los tiempos. Amén. Sino que cubre todos los tiempos, todos los tiempos. Quería añadir, desde el punto de vista de la teología del pacto, sabemos que Cristo se autoproclama la verdad. Cuando Juan dice que permanece en la verdad, es permanecer en Cristo Jesús. Y uno de los beneficios del nuevo pacto es que entonces el Espíritu Santo está viviendo en la iglesia dentro de nosotros y permanece y aplica los méritos de Cristo en este nuevo pacto que Dios presenta, y entonces cómo esa relación entre Dios y el hombre es ahora asegurada por el Espíritu de por Dios. El Espíritu de Dios en los elegidos. Por eso que el apóstol Pablo habla de las arras. Cuando habla del Espíritu de Dios, las arras de nuestra herencia, ¿verdad? La garantía de nuestra herencia. ¿Qué tú crees, Andrés, sobre eso? Estoy notando, ¿no?, la insistencia de Juan con relación a la verdad. Ya parece y se nota que es de manera apologética en la que va a hablar, y en defensa y en contraste con la mentira. Así mismo es. Porque la iglesia se enfrentaba a muchas mentiras, y la iglesia no está llamada, porque es la señora elegida, como bien dijo Jeremy, la iglesia no está llamada a ser componendas, las cuales vicien la verdad. La verdad no tiene precio y no se vende. Y por eso permanece para siempre. Significativo ahora, también decir que sobre qué base es que él ama a esta elegida y a todos, ¿verdad?, los que están ahí. O sea, es sobre la base de la verdad. Así mismo es. Porque esta es la que une y es la razón de la unión de la iglesia. Claro, no hay amor verdadero si no hay verdad. No hay verdad. Si no hay verdad. Todo lo otro sería un romanticismo ahí pegajoso que nos rodea, mire, nos rodea. Gente que cree barbaridades y el otro nos dice, mira, déjalos tranquilos, más bien ámalos. No, hermano, no. El amor significa extirpar la mentira, ¿oyó? Amén. Porque si mis hijos tienen una condición de salud y eso conlleva la extirpación de un órgano, pero que para preservar su vida, pues mire, procedemos a extirpar su órgano, porque eso preserva su vida, porque hay amor. Pero el falso amor es aquel que deja en la mentira, aquel que va rumbo a la condenación eterna. Hay otro detalle que se especula mucho acerca de dónde se originó la carta, y hay mucha afinidad respecto a que fue en Éfeso. Y en Éfeso el concepto anciano se refería exclusivamente, básicamente ellos lo habían como circunscrito a los apóstoles o a los discípulos de los apóstoles. De manera que si estaban tan cercanos al Señor, el aplicarse el término de anciano le está dando mayor validez a la expresión de la verdad
que está ejecutando en esa primera introducción de la palabra. Quiero señalar con relación a lo que acabas de decir del amor y la verdad, aunque me voy a adelantar porque es necesario, el verso 6 de la epístola define lo que es amor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Estamos en los primeros 3 versos, chicos, con lo suave, chicos. El tercer versículo, ahí es que se nos da la primera pista de que es un apóstol, y se adjudica al apóstol Juan, el que está escribiendo, porque es lo que se conoce, ¿verdad? Como un saludo apostólico. Amén. Que dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. O sea, para el apóstol Juan no hay divorcio de la verdad y el amor. Y es importante que entendamos que cuando ocurre ese divorcio entre el amor y la verdad, entra en acción la mentira y el error. Y a eso nosotros siempre tenemos que combatir. Es interesante también señalar cómo volátil es la mentira en comparación de lo que está escribiendo entonces Juan, que la verdad es consistente, permanece, no hay que añadir como hacen las sectas, que viene uno y está en desacuerdo con la verdad que predica fulano, y entonces inventa que recibió una revelación y hace su grupito, y así sucesivamente. Que era lo que vimos tú que estás tomando la clase de patrología, es lo que hacían los gnósticos, ¿verdad? Exactamente. Y inventaban, y surgía un nuevo líder, y se inventaba una nueva secta. Una nueva supuesta verdad subjetiva. Así mismo es. Que nacía de la primera y se oponía a la primera. Así mismo es. Los próximos 3 versículos dicen de la siguiente forma: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Y todo indica que Juan se había encontrado con varios miembros de esa iglesia, ¿verdad? Y había visto la fortaleza espiritual, había visto la fortaleza escritural, había visto la fortaleza argumentativa de esos hermanos. Y él decía: mira, yo me regocijo porque he visto que ellos andan según la verdad, pero añade, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Y qué mandamiento es ese? El que vamos a ver en el versículo 6 ahorita, sí, ¿verdad? Que Andrés nos adelantó. O sea, que parte, ese concepto de la verdad es un caminar correcto siempre en la verdad. Aquí no hay desviaciones, aquí no hay atajos. Hay un solo camino de la verdad. Por eso el Evangelio es llamado para los valientes. Aquí no hay espacio para cobardes, aquí no hay espacio para gente de doble ánimo, aquí no hay espacio para gente que no tiene la palabra, ¿verdad? No tienen palabra. Aquí el espacio es para aquellos que están dispuestos a caminar en la verdad. Y eso regocijaba al apóstol Juan. Amén. Porque encontraba que esa palabra de verdad mantenía fuerte a la iglesia de Cristo. Sin embargo, pastor, está señalando ya desde ese primer versículo: porque he hallado a algunos de tus hijos. O sea, que ya nos está dejando ver que hay otros que no están andando en esa verdad, y es lo que luego vamos a ver en el resto de la carta. Bueno, también se puede interpretar que no los ha visto a todos, ¿verdad? Okay. Y que por lo tanto, sí, y que por lo tanto ha visto los que ha encontrado que se mantienen en la verdad. Ahora, mire cómo dice el versículo 5: y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo de un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos
unos a otros. O sea, diciéndote, no te tengo que recordar, iglesia, este nuevo mandamiento. Recuerda que nos tenemos que amar los unos a los otros. Pero ese amor, que nos dice el apóstol Juan aquí, está condicionado al versículo 6. Muy importante el versículo 6 para la discusión que llevamos en esta noche. Vamos a pasar a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos aquí una pregunta del hermano Héctor López, que vamos a contarte todo, pero hermano Andrés nos va a ayudar aquí. Hermano Héctor López de Bayamón, lo saludamos, él siempre nos escucha. Nos cita Romanos 1 del 26 al 28, que dice que Dios es el que sigue el entendimiento, ¿verdad? Que Dios los entrega a pasiones, los abandona. Y 1 Corintios 4:4 cuando dice que el adversario es el que ciega el entendimiento. Y pregunta, ¿cuál es el que ciega? Muy bien. Agárrese a la silla bien, hermano. O amigo. Porque el diablo no tiene poderes que Dios no le dé o no le permite, ¿no? Así que es Dios el que ciega como juicio y condenación y utiliza como instrumento al diablo. Así mismo es. Tenemos una serie de casos, pero Segunda de Tesalonicenses este pasaje dice, muy importante, ese pasaje. Segunda de Tesalonicenses, ¿cuál? Y voy a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 en adelante, pero yo voy a leer uno nada más porque yo creo que él debe conocerlo tomando en cuenta las citas que dio. Por esto Dios, el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y se pierda. Se pierda. Quería añadir un detallito, que muchas veces cuando hacemos estos cuestionamientos es base a una presuposición de inocencia. Muchas veces nosotros nos acercamos al texto y vemos estos actos justos de parte de Dios, de cegar entendimientos, de enviar espíritus malignos. Es porque, hermano, usted es un pecador. Usted merece el juicio de Dios. Así mismo y así mismo es. Esa es la verdad que Dios ha revelado. Y es que nosotros somos responsables de nuestro pecado y heredamos esto. Hermano, muchas veces acercamos al texto con esa creencia de que yo no me merezco tal cosa o yo no me merezco este tratamiento de Dios. ¿Cómo Dios va a cegar? Hermano, nosotros somos un problema que solamente Cristo resuelve en la cruz del Calvario. El versículo 18, y perdón que interrumpa y alargue esto un poquito, pero el versículo 18 en el mismo capítulo en el mismo libro de Romanos, capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así mismo es. Siguiendo con la segunda epístola de Juan, vamos al versículo 6. Y Andrés, léete el versículo 6 en la segunda de Juan en esta hora. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es el principio que sacamos aquí, verdad? El principio bíblico en relación al tema de la verdad que está hablando el apóstol Juan aquí. ¿Cuál es el principio que sacamos? O sea, no podemos separar el amor de la verdad. Hay un adagio por ahí que lo dicen, parte de él, que dicen que el amor es ciego. Pero lo que dice es completo. Los ojos del amor es la ley, y sin la ley, el amor es ciego. Así mismo es. Así mismo es. Y la ley es la verdad. Y la verdad del Evangelio, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Cristo. Todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca, decía Cristo. Y viene viento y viene lluvia. Y viene el mar y viene toda terrible cosa contra esa casa y se mantiene en pie. Pero aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica, lo voy a comparar con un hombre que edifica su casa sobre la arena. Y vino el viento y vino la lluvia y vino la tempestad y fue grande la ruina de esa casa. Y muchas veces otra idea que también se corre mucho en la era postmoderna es que
el evangelio, aunque es verdad, pues no podemos amonestar. ¿Entiendes? Como que porque amamos, pues no puedo regañar, no puedo corregir. Y eso es una mentira. Y eso es una mentira. Y muchas veces nos señalan a nosotros los cristianos que porque le digan, hermano, o sea, estamos mal, estamos en pecado, tenemos que arrepentirnos y venir a Cristo con fe. Pablo decía, ¿sí? Me habré hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Así mismo. Entonces, y la gente confunde. Lo que quería traer es que es precisamente porque te amo que te digo la verdad. Porque si yo te amo y tú tienes una condición en que necesitas solución y en que necesitas una contestación al dilema de la maldad y el problema de los hombres, te tengo que decir la verdad. Ahora, si no te amo, te dejo en ignorancia. Y ese es un gran problema que tenemos. Sí, el compromiso con la verdad. Así mismo es. Vamos a leer los próximos 3 versículos. Versículos 7, 8 y 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien eso hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Lo que acaba de decir, exactamente. Jeremy. O sea, dije que al principio que venía con un golpe. Prepárense. Que Juan viene, está contrastando la verdad con la mentira. Y entonces ya empezó a... Es como, por ejemplo, si tú estás, un ejemplo común y corriente, si estás guiando en un lugar que sea peligroso y hay un barranco en la curva, y tú ves como el pecado es eso, nos ciega, no podemos ver el barranco. Y te empuja el barranco. Y te empuja, y te vas a matar y te vas a morir. Y vas a perecer. Nosotros, en amor, te amonestamos al mundo, les advertimos, arrepentíos. El que persevera, como dice Juan aquí, es en Cristo. Si no, no tienes a Dios. Ahora, el versículo 7 de Juan nos habla de una mentira que estaba levantando cabeza en el siglo I. Se estaba proliferando. ¿Verdad? Y se está, proliferando fuertemente. Uh-huh. Y esa mentira era el gnosticismo. Y ese gnosticismo negaba que Jesucristo había venido en carne. Porque para ellos la materia era mala. Y por eso Juan ataca el concepto del gnosticismo en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y es muy importante porque Juan introduce ya en la primera carta un concepto que se ha viciado mucho, y es el concepto del anticristo. Juan es el único que utiliza el título anticristo, Anticristo. Y para Juan, hermanos, habían venido muchos anticristos. O sea, para Juan, para la interpretación de Juan, aparte que creamos o no creamos que al final va a surgir un anticristo, para Juan ya en la historia de la iglesia habían surgido muchos anticristos. Y para Juan, los gnósticos que negaban que Jesucristo había venido en carne, porque los gnósticos decían que más bien era una apariencia, ¿verdad? Eso eran engañadores y anticristos, porque enseñaban la mentira y no amaban al Dios de la Biblia. Y que y lo ataca fuerte, porque si Cristo no vino en carne, no hay expiación de pecados. Si así Cristo mismo no vino en carne. Definitivamente. Por eso, Juan lo ataca, porque este es la piedra angular. El así ancla mismo de la fe cristiana. Así mismo es. Que es la crucifixión y la resurrección. En el versículo 8, Juan hace una advertencia. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y Juan lo que quiere enfatizar es que la verdad, la predicación de la verdad, es un trabajo que constante. Es un trabajo en el cual usted no puede echar hacia atrás. Es un trabajo en el cual usted no se puede cansar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede cansar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en el cual usted no se puede desanimar. Es un trabajo en
Porque el que se cansa de predicar la verdad no conoció la verdad. No conoció la verdad. Porque ¿cómo es posible que usted se canse de predicar la verdad? Exactamente. Por eso Juan dice que si nos cansamos o ponemos excusas, parte de nuestro trabajo, ¿qué? Se pierde. ¿Por qué, hermano? Porque la mentira es dinámica y siempre va a estar tratando de destruir la verdad. Hay que presentarle un dique a la mentira. Es tan fuerte, es bueno por ahí, siempre se habla del apóstol Juan como el apóstol del amor. Sí, pero con esos preceptos. Sí, pero no amor con verdad, sino exacto. Como si fuera tú eres el amor postmoderno. Sí, un viejito ahí, dobladito. Que no amonesta, que no confronta. O sea, no digas la verdad tan cruda, o sea, adórnala. Pero mira cómo él dice, es un engañador. Exacto. Es un embaucador, es un mentiroso. O sea, no tiene paños tibios con estas personas. Exacto. Y si son engañadores, es que saben que están mintiendo. Oh, sí, definitivamente. Saben que están haciendo, que están embaucando a la gente. Más adelante va a dar la solución a eso. Claro, por eso es que, todavía hay anticristos, engañadores. Hace poco se murió uno que decía que Jesucristo hombre, ya se murió. Tú vas a seguir ya está en descomposición. De nada valió tanta cosa. Y no vio el anuncio que se moría. No, porque es que eso es así, hermano. Eso es así. Porque la mentira nunca va a vencer la verdad. El otro adjetivo, anticristo, es mucho, o sea, para acabar, enemigo de Cristo, sí, porque está procurando sustituir la verdad, sustituir a Cristo. El versículo 9 es muy importante. Ahí está. El apóstol Juan nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y al Hijo. Esto es muy importante, este versículo. Porque el apóstol Juan pone de condición, escuche bien, pone de condición que todo aquel que persevera es que tiene a Dios. El que no persevera no es que perdió a Dios, es que nunca tuvo a Dios. Exactamente. Eso es lo que dice el apóstol Juan aquí. La perseverancia no es de nosotros. Amén. La perseverancia es de Dios. Por lo tanto, todo aquel que no persevera es que no tiene a Dios, dice el apóstol Juan. Esa es la sentencia del apóstol Juan. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Juan, los hermanos que nos están oyendo por la radio. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 19. Vamos a ver desde el 18. Mire cómo dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora mire el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y la sentencia del apóstol Juan, en el versículo 9 de su segunda epístola, es la misma. Todo aquel que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tiene al Padre y al Hijo. Oiga, qué tremenda estas verdades. Qué tremenda estas verdades. Vamos a seguir la semana que viene con estas verdades que cambiaron al mundo. Y damos gloria a Dios con todas estas verdades. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya. Y te digo, que la paz de Cristo, que la paz del Señor, que sobrepuja todo entendimiento, esté en esta hora
sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu hogar, y que solamente Dios sea glorificado. Dios te bendiga ricamente.